Sí. De otra área puede que les sea novedoso. Se les pase algo el sueño. Sí, antes que pase la araña. Bueno, los salicilatos tienen una particularidad de que cuando uno los ingiere forma concreciones, o sea, acúmulos dentro del tubo digestivo. Y esa es una excepción de las 3 o 4 que hay para hacer lavado gástrico después de la hora. Esas concreciones que se toma uno cuando se toma 20 pastillas se pueden quedar hasta más de un día. Entonces ahí sí vale la pena hacer lavado gástrico después de la hora. En cambio, en el 98% de las causas que le dije, después de la hora, ya no están. Lo que produce es un aumento del metabolismo en forma excesiva, que al final lleva a la muerte a la persona. Se deshidrata mucho, hipermetaboliza muy rápidamente. ¿Sí? No hay tratamiento específico, sino el manejo es general. Miren esa araña. A ver. Yo les mencioné de que la toxicología también se dedica al estudio de los tóxicos producidos en seres vivos. ¿Cómo se llama? Toxinas, ¿no? Al comienzo. Entonces, un ejemplo de las entidades producidas por las toxinas son aquellos cuadros clínicos resultantes de la mordedura de la araña. Pero no es cualquier araña, como van a ver. Hay 3 grupos de arañas que son de importancia en nuestro país. Principalmente vamos a hablar de este primero, que se llama Loxoceles, que produce un cuadro clínico denominado loxocelismo. Uno de los mayores factores que provoca que el loxocelismo se agrave es la demora en el diagnóstico. Porque nos demoramos, no, debe ser una picadura de un insecto, no le das caso. ¿No? ¿Y qué es lo que hace pues que uno falle? De saque que a veces uno no identifica bien si es una loxoceles o no la es. Entonces habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la característica de los arácnidos? ¿Cuáles son sus hábitos? Y pregunto, ¿todas son peligrosas? No todas son peligrosas. A ver, ¿qué color le están viendo a la araña ahí? Marroncito. ¿Sí? ¿La parte posterior de la araña es más oscura o más clara? Más oscura, hay una gran diferencia. Y no sé si logran identificar un instrumento musical ahí. ¿Cómo dijo? Así es. Ustedes lo vieron, ¿no? ¿O no lo han visto? Es el cuerpo del violín y este es el mango. ¿Lo ven? ¿Ya lo vieron? Recuerden ese violín en otras fotos que vamos a ver. ¿Cuántos pares de pata tiene? ¿6, 10, 12? 8. O sea, 4 pares de patas. ¿Cuántos ojos tiene? Ese sí no la van a ver. Tiene 3 pares de ojos, triangular. 3 ojos, forma triangular. 3 ojos. A modo de triángulo. Cuando la miras así, ahí te das cuenta. Estas son otras arañas que son más pura finta. Son grandes. ¿No han escuchado hablar de las tarántulas? Pero no, son venenosas. Te pueden matar, pero de susto. Es una fotografía electrónica de una araña, toda peluda. Yo les decía que hay 3 géneros de araña que son de importancia. Las Loxoceles, el género Latrodectus y el género Lycosa. Y en los 3, y no es ninguna alusión personal, la especie más peligrosa es la hembra. ¿Quieren que lo digan otra vez? La araña, como en otras especies, la especie más peligrosa es la hembra.
Eso sucede en los escorpiones, sucede en las arañas, sucede en otros grupos, pero a lo mejor no lo voy a decir. Entonces, el género hembra de estas especies es la más peligrosa, es la que produce los mayores cuadros de, y eso es verdad, eso sí no es broma, de loxocelismo en este caso, o del atrodectismo. En el caso del loxocelismo, que es lo que primero estamos viendo, la loxoceles tiene varios nombres. ¿Conocen otro? La araña del... ¿Cómo dijiste? La araña casera, muy bien. Otro, la araña de los rincones también. En inglés la conocen como brown spider, o sea, araña marrón, como ustedes quieren más comunes. Porque es de color marrón, sobre todo, ¿no? Y debería obligarse el reporte de las mordeduras, sin embargo en el país no lo hacemos. Entonces no tenemos una estadística sincera, real, de cuánto del loxocelismo sucede. Acá tenemos el otro grupo, el otro género, en la cual la peligrosa, como dije, es la hembra. En este caso es la conocida viuda negra, ¿sí? Que se come al macho, ¿saben? También le conocen como araña de trigo. No es una araña casera. ¿Por qué enfatizo esto? Porque no es una araña que normalmente está en las casas, en los roperos, en los colchones que uno a veces no tiene o no sacude una semana. Ahí está la loxocele, la araña marrón, no esta. La otra más la van a encontrar fuera de la casa, en el jardín, en medio de un matorral. Ahí la van a ver y claramente creo que se ve la diferencia, ¿no? Del color sobre todo y la envergadura de la misma. Les pregunto, ¿las arañas son agresivas o no lo son? No son agresivas, mayormente actúan en respuesta a. Por ejemplo, pues uno agarra, no sacude pues un saco 1000 años y uno se antoja ponérselo un día, ¿no? La araña hace rato ya que hizo su casa ahí, ¿no? Entonces una agarra, se pone el saco y ya te agarró. ¿Te picó o te mordió? Mordió, por favor. La araña provoca mordeduras, no pica. Así que por favor no digan picadura de araña. Mordedura es el término correcto. Mordedura. Y es porque tiene un sistema de dientes así, te muerde. Si uno fuera acucioso, y a veces se puede notar, uno ve 2 puntos de ingreso. En el caso de las picaduras de otros insectos es solo uno. ¿Sí? ¿Ven el violín ahí? ¿Qué les decía? ¿Lo ven, no? Arriba está más claro porque lo han dibujado, pero abajo también se ve. ¿Cuántos pares de patas? 4. La porción posterior más oscura, ¿no?, que la anterior, ¿no? Esa es la araña de los rincones o araña casera. Hay los loxoceles laeta, los loxoceles ruspides, hay como más de 30 especies, pero todos son loxoceles. Aproximadamente tienen 1 centímetro de longitud, ¿no? Un color café, medio marroncito, como les decía. El cefalotórax más claro que el abdomen, que es lo que siempre han visto oscuro, ¿no? Abundantes pelitos, ¿se acuerdan de esa fotografía electrónica como hay bastantes pelitos? Y es en el cefalotórax donde ustedes ven ese violín que yo les comentaba. Y tiene 3 pares de ojos, y eso es lo que forma un triángulo. Entonces, ¿por qué sucede la duda o el diagnóstico? Porque muchas veces uno no ve la araña, ¿no? Y la persona que te dice que sintió que algo le estaba molestando, que cayó al suelo una garra, ¿acaso la mira y la lleva? No, la pica, ¿no? La pisas, mejor dicho. O le das un palmazo y ¿qué vas a identificar ahí? Nada. Pero hay uno que otro que llegan a la araña en una bolsita o en algo. Mire, doctor, acá está. Ha pasado. Seguramente tal vez a ustedes también les ha sucedido.
Y eso ayuda. Eso ayuda. Eso simplemente evaluando el causante del ataque. Pero hay otras formas que ahora vamos a hablar también de cómo sospechar de que se trata de una mordedura y no de una picadura de un insecto común y corriente. Otra vez a los oceles. ¿Identifican el violín ese? Sí, ¿no? Sí se ve. Cuente sus pares de patas también. Ahí está también, 4 pares. Color, medio marroncito. Esta. ¿Han visto esta vez alguna en sus casas? Esta araña, si no lo sabían, es la depredadora de las losoceles. Se come a las losoceles. Le llaman las arañas patilargas. A esa no le deberían matar, a esa deberían dejarla ahí, darle comidita, no sé. Se come a las losoceles. Van a ver un par de casos, 2 o 3. Entonces acá se trata de una niña, ¿no?, que estaría en la emergencia porque está bruscamente dolor palpebral intenso y luego hinchazón facial que no le impedía abrirle el ojo, ¿no? Y comentó que había notado una araña de color marrón en su cama después de notar un fuerte pinchazo en el párpado. Entonces al examen ven que la cara está edematizada, lo van a ver mejor así. Una de las cosas que luego vamos a ver es que el veneno de la losoceles es predominantemente necrotizante. No es solamente necrotizante, tiene otras propiedades, pero principalmente es necrotizante. Puede también producir hemólisis, pero principalmente es necrotizante. Produce destrucción del tejido. Por eso es que la ven a la niña así. Otro caso. De 41 años, que luego de vestirse, luego de sacar el saco ahí del closet, no lo usaba hace tiempo, sintió una picazón en el dorso del primer dedo de la mano. A los 20 minutos comienza a presentar dolor y cambios en la coloración de la piel de la mano, ¿no? Y comentó que había observado que una araña de color marrón había salido del saco, ¿sí? Y acude a la emergencia. Ven una lesión central, luego un cambio de coloración, ¿no? Perilesional. Viéndolo desde otro ángulo, pero no sé si van notando una coloración media azulada, media morada alrededor de la lesión. Cómo va aumentando el cambio de coloración, ¿ven? Y la lesión se va profundizando. Bien. Ahí está recontra más marcada la lesión, ¿no? Ya vi que a todos se les fue el sueño, como les dije, ¿no? Mucha gente dice que después de esta clase se va a su casa y sacude todo, mueve el colchón, levanta los sacos, psicoseada sale, como nunca. ¿Y por qué sucede eso? Veamos un poco la composición de la toxina, de las losoceles. El veneno de las losoceles tiene una serie de componentes.
esfingomelinasa, metaloproteinasas, proteasas de serina. En general, si se dan cuenta, tienen muchas enzimas. Pero la principal causante del cuadro clínico es la primera, la esfingomelinasa, que ven ahí. ¿Sí? Como dice ahí, el veneno depende de muchas cosas, de la edad de la araña, el estado fisiológico y el eje de sexo. En la hembra es más peligroso. La esfingomelinasa que ya les estaba hablando es una proteína grande que tiene varios componentes de determinados pesos moleculares, como es el 35 kilodalton, que tiene varias formas, isoformas, P1, P2, P3. La P1 y P2 son las que más son responsables de la dermonecrosis que les estaba hablando, que han visto hace un ratito. En cambio, otras son causadas también de la hemólisis, porque yo les he dicho de que este veneno también es hemolizante, no solamente es necrotizante, por favor. Y es por eso que cuando llega un paciente a nosotros, una forma de saber si va a ir mal o no el paciente no solamente es evaluar la lesión, no es simplemente tomar un examen de orina, lo más simple del mundo. ¿Qué es lo que buscarían? Hematíes. Si ven hematíes, eso ya es un signo de alarma. Luego vamos a ahondar en esto. Cuando una persona sufre una mordedura de araña, lo que pasa en la zona es que se eleva el factor de necrosis tumoral, el llamado TNF, que lo ven. ¿Se acuerdan de la fisiopatología de la inflamación? ¿Sí? Y esto es un factor estimulante de que por ahí se acerquen colonias de macrófagos, neutrófilos. Entonces se produce por esto la necrosis de la zona. ¿Sí? Entonces este es un cuadro en el cual se trata de resumir todos los factores que intervienen en, al final, producir la llamada necrosis tisular. ¿Qué es lo que predominantemente el veneno de las leucocieles produce? Únicamente no, porque algo que todavía no les he dicho es de que el 85 al 90% de los casos de mordedura de araña por leucocieles va a provocar un cuadro clínico cutáneo, es decir, en la piel nada más. En cambio, hay otro porcentaje que produce un leucocielismo visceral, se llama, o sistémico. Es decir, no solamente podría haber lesión en la piel, sino hemólisis generalizada, con daño a nivel renal y que puede llevar a la muerte de la persona. ¿Cómo yo puedo saber si uno se va hacia un lado o hacia el otro? Es difícil, por eso una de las maneras que uno puede hacer para adelantar, para pronosticar que esta persona va a complicarse, es tomarle, ¿qué le dije? Un examen de orina y buscar si hay hematuria. Ahí ya pueden ir monitorizando al paciente o saber si van a necesitar UCI o no. El cuadro clínico, ¿saben de qué depende? Un poco de la suerte. ¿A qué me refiero? Que tú no sabes, pues, si a la hora que te mordió la araña estaba llena sus glándulas de veneno, o tú fuiste la última víctima del día, entonces ya no tenía gran cosa. Entonces de la cantidad depende de que hagas un cuadro cutáneo o hagas un cuadro generalizado. Sin embargo, hay algo que tengo que decirles. El grado o el tamaño de la lesión cutánea no tiene ninguna relación con la severidad del cuadro generalizado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una heridita así chiquita en mi mano, en mi brazo, en mi cara, no sé, y hacer un tremendo cuadro generalizado que me lleva a la muerte. Lo contrario también puede pasar. Yo puedo tener una mordedura que me produce una lesión como la que vieron y todo queda ahí y no pasa nada a nivel general. ¿Entienden?
El mensaje es: no hay relación entre el grado de lesión cutánea y la severidad del cuadro generalizado. No hay relación. No la hay. En cuanto a la clínica, ¿qué cosa me sirve a mí saber para decir, no, si es una mordedura o es una picazón? Una mordedura. Cuando yo tengo dudas, yo tengo que tratar de extraer lo más que pueda de mi paciente y preguntarle al señor, díganme, ¿le pica o le duele? Si le dice, me pica, eso más va para una picadura de insecto que produce una alergia, porque está introducido algo de todas maneras. Hay liberación de histamina, como saben, y eso da picazón, prurito. Pero si te dice, me duele, y el dolor parece que está aumentando, ahí tienen que ponerse moscas. ¿Sí? Entonces, cuando hay duda, ustedes tienen que observar al paciente. Eso es lo que a veces hacemos en el hospital, ¿no? Si yo tengo dudas si es una mordedura de araña o es un insecto, simplemente lo dejo en observación unas 4 o 5 horas. Y ahí ustedes van a empezar a ver los cambios. ¿Esos que han visto? No todo lo que han visto, pero parte de eso ya, de inicio. Y sobre todo se va aclarando si es que le duele o si es que le pica. ¿Se entiende? Entonces el síntoma cardinal de la mordedura de araña es ¿qué cosa? El dolor. Eso quisiera que se acuerden. Al final esa necrosis de la piel termina provocando o produciendo una escara que luego tiene que ser escindida por cirugía. Esta es la famosa placa libeloide que el obstruccionismo cutáneo puede producir. ¿Acaso esos cambios ustedes lo ven en una picadura de insecto? No. A lo mejor ven una roncha, ¿no? Usualmente, o hablando más técnicamente, una pápula eritematosa, es una roncha rojiza. Pero esto no lo ven. Esos cambios pálido azulado con un centro, una lesión central que se va ulcerando y se va agrandando hasta lo que vieron hace un rato. Pero ya les dije, hay un porcentaje pequeño que se va a hacer manifestaciones sistémicas. ¿Ellos qué van a hacer? Van a hacer fiebre, ya les sale de la taquicardia, de la hematuria, les dije, o sea, la pérdida de sangre, tienen también hemoglobina, náuseas y vómitos, hacen hemólisis generalizada y la gente se puede morir. Y pueden hacer toda esta peña, todo esto que les he dicho, y en la piel prácticamente no tener nada. Y por eso les dije, no hay relación entre severidad o grado de lesión cutánea y compromiso sistémico, no lo hay. No les sirve para predecirlo. ¿Con qué pueden confundirse una mordedura de araña? Con la picadura de otros artrópodos, un Steven Johnson, que ustedes saben que es una reacción adversa severa por el consumo de algunos medicamentos, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto un herpes zóster? O un herpes simple que se ha infectado, puede hacer confundir. Algunas úlceras diabéticas, ese es el diagnóstico diferencial. Exámenes de laboratorio específicos no hay. Todos son exámenes de laboratorio básicos, sin embargo son útiles. Ya les hablé de lo útil que es un examen de orina. Luego hay que monitorizar la coagulación. Hay que ver en una lámina periférica si comienza a haber signos de necrosis, de hemólisis, perdón. No son exámenes específicos, sin embargo, ayudan. En cuanto a terapia específica, ¿la hay? Sí la hay. Algunas toxinas tienen su suero
antitoxinas. Y en el caso del loxocelismo existe el suero antiloxoceles. En Sudamérica lo producen ¿quiénes? ¿Quién sabe? ¿Lo produce el Perú? Sí. El Instituto Nacional de Salud, que conocen, el que está frente a Revaleti y que tiene otra sede en Chorrillos, sí lo produce. Produce el suero antiloxoceles. Pero no solamente lo produce Perú, lo produce también Brasil. Y ellos lo venden a los otros países de Sudamérica. Perú también produce. Aproximadamente acá creo que están 90 soles, me parece. Acá. Su eficacia está muy relacionada con la precocidad de usarlo, o sea, cuanto más rápido lo usemos mejor. Se recomienda usarlo sobre todo antes de las 12 horas de la mordedura. Después de las 12 horas baja mucho su efectividad. Usualmente en un adulto se usan 2 de esos viales que produce el INS, o sea, el Instituto Nacional de Salud. En un niño se usa 1. ¿Saben cómo lo producen estos? Son anticuerpos que son formados en el suero del caballo. Por lo tanto, al ser un producto biológico, el riesgo de reacciones alérgicas severas es muy grande. Entonces no es que hay que ponerle la ampolla y me voy, hay que mirar, no vaya a reaccionar de una manera severa. Entonces mientras se le administra la ampolla o los viales, tiene que ser supervisado la terapia. Se pone por una vía periférica, eso me olvidaba decirles. Lo combinan con 250 centímetros de cloruro de sodio y la misma en un par de horas. Y lo chequean al paciente en ese tiempo. Se puede usar antihistamínicos, se puede usar corticoides, se puede usar Daxona. Daxona es un medicamento que inhibe la migración de los polimorfos nucleares. ¿Se acuerdan que les hablaba de que la necrosis depende mucho de la inflamación que se va a una zona de la mordedura? La Daxona trata de evitar esa inflamación, esa migración de los polimorfos nucleares hacia la zona de la lesión. Y eso busca reducir la necrosis. ¿Sí? Si el envenenamiento llega a producir falla del riñón, ya pues se puede usar diálisis. Pero no porque la diálisis vaya a botar el veneno, sino para tratar esa insuficiencia que tiene el riñón, que no puede eliminar lo que tiene que eliminar. Acá está lo que les hablaba del inhibidor de los polimorfos nucleares. Tenemos 2, la Dapsona y la colchicina. Y lo que buscan es reducir e inhibir la respuesta inflamatoria. Eso es lo que buscan. Hay pastillas de 50 miligramos. No sé si van a llegar a las de 100, pero hay de 50. Y se da hasta una semana, o hasta 2 semanas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Como les dije, captamos el tema del giro, pero creo que capté un poco la atención, entonces ahora